Hey, soy Chinon en un nuevo video y gente, la marca de Ohuhu me mandó su set de 72 colores de madera a base de aceite para probarlos, así que vamos al unboxing. Al abrir la cajita de metal encontramos un mini manual con características, consejos y notas que te mencionaré a lo largo del video. Oh, mira las puntitas de los colores, vienen protegidas, qué cute. Oh, y viene esta tablita para que pruebe los colores y vea los tonos que manejan. A simple vista se ve que son muy llamativos. Tienen este típico diseño de cilindro que sale rodando de tu mesa cada que lo dejas mal puesto y se cae rompiéndose como si se hubiera caído de un tercer piso. Si se manejan, siendo sincero, no soy tan fan de eso. Eso sí, tienen el logo con letritas doradas, la información del tono que es con nombre y número. Mira qué hermosos se ven. Los tonos verdes me llaman muchísimo la atención, pero no sé usarlos. Mira ese verde moquito. Bueno, aquí comencé a hacer las pruebas de los colores. Mi primera impresión con el primerito color fue que son muy suaves, de verdad muy suaves. En este mismo momento también me di cuenta que sueltan demasiado residuo de color, ese polvito, pero resulta que esto es porque son hechos con un material llamado plomo blando, por lo que se puede astillar. Aún así se me hacía demasiado lo que soltaba. Tendrías que estar limpiando cada que puedas. Noté otra cosa a partir de los tonos rojos, y es que era muy difícil rellenar todo el área. Por más que le pasara por encima con presión, no sentía que se rellenara bien. Claro, esto es en una gran parte por la textura del papel. Puede ser que cuando mezcle más colores se haga algo más firme. Oh, no me vayas a criticar por cómo estoy rellenando los cuadritos. En mi defensa, hay una cámara enfrente de mi cara y no veo bien. Todo con tal de que la toma salga perfecta. Aquí están todos los tonos. Algunos se mancharon por el polvito que dejaban otros, y yo tan flojo tampoco como que los limpié. Como dije al principio, estos son demasiado llamativos. A simple vista, aún sin haberlos probado en un dibujo, me fue muy difícil pensar en cómo combinaría algunos tonos. Tipo, para llegar a ser un degradado o una paleta de colores para algún dibujo, sentía que la diferencia entre tono y tono era bastante y tampoco era tan armonioso. Claro, mi solución creo que aquí va a ser trabajar con opacidades para combinarlos poco a poco. Pero bueno, hice varias pruebas antes y siendo sincero no me gustó cómo se veían los colores solos, así nada más los colores, como que seguían teniendo esa textura muy suave, lo que claramente es el aceite, ya que pues claro, son de aceite para que se combinen bien. Pienso que a lo mejor en papeles planos funcionaría perfecto. Esto me llevó a la solución de hacer primero una capa de marcadores de alcohol. Estos son de su misma marca, así podría rellenar todos esos puntos en los que el color de madera no puede entrar, haciendo que se vea prolijo y planito. Si no fuera porque el dibujo está muy chueco, de verdad que me gustaba esta práctica. Aunque hice unas cuantas más, sí noté que los marcadores le daban ese plus. Sí hice uno que otro que me gustó, Ahora, hace tiempo en mi sketchbook hice este boceto que me gustó bastante. Usé de referencia a uno de los miembros de ATE. Qué bonita pose había hecho. Pero bueno, yo lo quería guardar para colorearlo perfecto. Spoiler, no me salió bien y la verdad me agüité bastante. En las características mencionan que son resistentes al agua, así que yo quería probarlos en este sketchbook que tiene el papel más grueso y con más textura. Claro, usé los marcadores, aunque tenía muchas ganas de usar la acuarela, pero demasiado flojo para usar la acuarela. Probablemente después te hago un video probándolos con acuarela. Mi punto es que estoy poniendo a pelear estos colores con tipos de papel, que personalmente esto es lo que menos me ha gustado de estos colores, el cómo funcionan sobre el papel que yo suelo utilizar. Aquí hice mi base de marcador de alcohol y me fui de tonos claros como este naranjita para agregar detalle, detallar el line art y poco a poco agregar chiquitos degradados. Le puse un ruborcito en los dedos con el rosita y así seguir remarcando en las manos. Quedaron muy lindas, solo no te acerques tanto porque vas a ver el cochinero. Siento que se ve bastante el trazo a pesar de que ya los estaba combinando. Yo esperaba que se fuera haciendo como una capa todo junto y ya bien renderizadito, pero no. Aquí pasé al pelo, me equivoqué de marcador. No era este azul fosfo, era el otro, pero bueno, no lo vi, lo agarré mal. Aquí también hice mi primera capa, después agregué sombras y separaciones de los mechones con este color azul oscurito. Sabes que yo entendía que se viera mal al principio por la textura de la hoja, aún así seguí creyendo en el proceso y no me gustó el resultado. Trataba de combinarlos metiendo más presión y tampoco me gustaba. Aquí en estas tomas más cercanas se va a apreciar mejor de lo que estoy hablando. Por más mezcla que hacía entre estos dos azules, no me gustaba cómo se supone que se mezclarían. Hizo mejor chamba el marcador de alcohol cuando lo encimé, haciendo que se juntaran, pero como puedes ver no se ve bien.
me rendí. Yo la verdad con este dibujo me rendí y me agüité porque era un boceto que me gustaba. Aquí pasé otro dibujo y quería mencionar esto de los tonos. Tal vez yo me estoy quejando mucho, pero mira. En su set de marcadores de alcohol los colores son más armoniosos entre uno y otro, haciéndolos fácil de mezclar para hacer resultados bonitos. Esto personalmente es lo que yo buscaría en unos colores de madera y no tal vez unos que son valores muy diferentes de un tono a otro. Si yo sé, ando como que muy fijón, muy tiquismiquis, pero creo que si voy a comprar unos colores para mí, me iría por una paleta de tonos que use y tal vez no una cajota en la que solo usaré 6 colores de los 72 que vienen, porque son tonos muy llamativos que yo no manejo, porque no me gustan. Por ejemplo, este set de marcadores de alcohol me gusta mucho por los tonos pasteles, claritos, moraditos, rositas que manejan. Mucha quejadera de mi parte, perdón, pero pues uno se desahoga en sus videos. Bueno, con las capas listas usaré los colores como line art, pero algo mucho más detallado. Por ejemplo, estos mechoncitos que los hice con más forma. Como dije, los colores son demasiado suaves, lo que pienso que no me hace sentir tan cómodo cuando quiero agregar detalles tan pequeños y finos como este liner, teniendo en cuenta que también la punta se esfumó. La punta desaparece, como tu papá. Ya probándolo, sí noté que se gasta mucho más rápido de lo que una común se gastaría. Mira, aquí hice un degradado en las puntas de la primera capa del cabello para separarlas. Se ve muy bonito, ¿eh? Le metí un color azul para que destacara y eso sí le dio un plus. No grabé, pero volví a remarcar estas líneas con un morado más oscuro. Poco a poco agregaba más colores para que resaltaran, pero no sentí que rellenaran tan bien. Sentía que se resbalaban como si fueran crayolas de cera. Y creo entender que es porque su material principal, como quien dice, es aceite. Eso sí, el color blanco funciona muy bonito. Mira qué bien se ve. De aquí rendericé un poco más la piel con rosita y luego naranja. Le puse este degradado en los mechones para darle este volumen. Aquí te observa y dime cómo lo ves y cuáles serían tus comparaciones a otros tipos de colores que se mezclan, porque siendo sincero, todas mis opiniones y experiencias con estos son de principiante. En realidad yo no tengo idea de cómo tienen que funcionar estos colores. Los estoy juzgando a la expectativa que tengo sobre ellos, ya que yo solo uso colores escolares, específicamente los de la marca Crayola. Me gustan mucho. Pero bueno, llegó otro día en el que yo ya tenía muchas ganas de detallar, pero no tal cual hacer un dibujo desde cero. Así que decidí usar mi libro de colorear. Precioso este librito. Lo vendo por Instagram, pero solo tengo envíos en Estados Unidos y Puerto Rico. Perdóname, Latam, perdóname. Usaré este dibujo que me trae un muy bonito recuerdo y verás que el primer libro de colorear que vendí fue a una niña, exactamente la hija de una amiga de mi mamá. Al ver que tenía libritos se emocionó y le di uno. El primer dibujo que comenzó a colorear fue este. Debo decir que la niña colorea muy bien, le gustó bastante y yo me emocioné más cuando vi que le gustó bastante. Pero he de mencionar que en ese tiempo yo estuve muy depresivo por pensar que no era lo suficientemente bueno como para sacar un libro de colorear. No sentía que era un producto para nada bueno, a pesar de que yo ya tenía listas un montón de copias para vender. Estuve posponiendo el proyecto como por 3 meses más, teniendo los libros ya listos y empacados en mi cuarto, pero esa niña me dio 10 de reseña, lo cual me animó bastante a venderlos y de ahí comencé a recibir muy bonitos comentarios de la gente que me lo compraba. Qué bonito, muchas gracias. Paréntesis, por cierto, a esa niña yo le estaba regalando el libro, pero ella se entercó en pagármelo hasta aventarme el dinero. De ahí también se quedó el precio porque me dio $20. Qué linda. Pero bueno, regresando al dibujo, con el marcador de alcohol hice la primera capa de sombras. No usaré un tono base ya que la hoja es beige y me va a ayudar con ya tener un primer tono base. Por eso en este momento solo estoy agregando sombras. También marcaba un poco con un tono más oscuro en el borde para que se degradara al combinarlo. Eso es algo que me encanta de estos marcadores. Al final sí me animé a ponerle un tono más claro a las luces por encima, porque las sombras se me estaban haciendo demasiado fuertes. Y te tengo que decir que en el momento yo pensé que le había echado a perder con este tono extra, pero ahora que lo veo en grabaciones se ve bastante bien. En el momento yo estaba casi llorando, dije, no, ¿qué hice?
Control Z, control Z. También este mismo tono lo usé para el cabello. Ahora toca sacarle filo a esos colores. Comencé poniendo un pequeño degradado rojo en el borde del cabello y la cara. Hice que se juntara con el naranjita con muy poca presión para después esparcir este mismo naranja con otro más claro. Este efecto lo estaré usando para dar volumen en la cara. Por eso es que me voy por los bordes. Aunque también apliqué un poco de esta técnica en los bordes de las sombras, por dentro. Aquí ya sentía que se estaban juntando mejor y no dudo para nada que sea por las extra capas que le puse a la piel con el marcador de alcohol, ya que en todas las anteriores no había hecho una combinación de colores de alcohol como en esta. Después me di cuenta que la luz estaba como que demasiado brillosa a pesar de haberle puesto esa otra capa. Otra vez las sombras comenzaron a tomar mucho protagonismo, así que le pasé con el color más claro de los tres que estaba usando. Se me hacía muy duro el cómo estaba quedando, así que traté de difuminar con la grasa de mi dedo y no funcionó. Punto malo. No malo, malísimo. Horrible para estos colores. ¿Cómo no se van a degradar con la grasa de mi dedo? ¿Qué les pasa? Esa grasa que carga mi dedo con tanto esfuerzo y no la voy a poder usar. No. Muy mal, Terminé usando un color mucho más claro y, ¿qué te digo? Qué mal servicio la verdad. ¿Cómo voy a estar usando un color cuando puedo usar mi dedo grasoso? Bueno, todo esto de los degradados lo apliqué en las manos y me gustó mucho cómo pasa de ser algo muy plano con los marcadores de alcohol a algo con volumen. Es que ve qué bonito, le da vida. En el cabello di una segunda capa de marcador, ya que se me hacía muy claro y pensé en que se me haría muy difícil llegar a un tono oscuro o renderizado solo usando colores. Con el azul le encimé, por lo tanto se creó como un morado, aunque no se rellenó tan bien. Y eso que estuve tratando de difuminarlo con el rosita y aún así se veían los trazos, o sea, se veía mal rellenado. También me salí de una rayita en las cejas. Dios, qué vergüenza. No mires eso, por favor. El cabello seguía sin llamar tanto la atención, así que comencé a darle volumen con azules. Hacía un borde de azul marino y la difuminaba hacia adentro con este azul clarito. Soltaba demasiado polvito porque estaba haciendo demasiada presión para esto, pero la verdad estaba quedando mucho mejor que antes. Terminé de colorear todo de azul, solo dejé los mechones junto al cuello para que se entendiera un poco que hay una profundidad ahí y que no se vea todo completamente plano. Pero bueno, ya que no iba a poder hacer un liner detallado con los mismos colores porque se resbalan demasiado, pues son muy suaves. En general no se me hacen tan resistentes como para hacer un liner. Usé mi pluma común de color azulito para remarcarlo, ya que también la línea del dibujo había desaparecido y la verdad se vio mucho mejor. Obviamente no destaqué todas las líneas, me enfoqué en trazar más las partes donde cae la sombra y algunas líneas las dejé demasiado delgaditas porque ahí estaría como pegando la luz. No sé explicar esto del liner, pero sí le da un efecto muy bonito. Por último hice otra capa de color azul. En cámara se ve bien, pero de cerca ya te digo yo que no se ve bien rellenada. Aunque sin duda este fue el mejor coloreado que hice a lo largo del video. Como conclusión, creo que estos colores dependen bastante de los marcadores de alcohol para llegar a resultados prolijos. Claro que pues iban a ser mejores que los colores de madera escolares. Aquí los estoy comparando con mis colores Crayola, pero sí pienso que hay algo que no me convence por completo, el que sean de aceite, por ejemplo. Pero bueno, así quedó. El azul es un ganador de 1000 batallas, míralo nada más, héroe. Eso es todo por el video de hoy. Bye.